entender el mercado, para poderlo identificar los movimientos que tiene, necesitamos saber y conocer las tres principales estructuras que éste tiene, las cuales son alcista, bajista y la tercera conocida como acumulación o también como imbalance, dependiendo de el cómo tú le quieras referirte a ella, ¿ok? Vamos a ver cada una un poquito más a detalle, pero principalmente tienen un punto específico en el cual nosotros vamos a fijarnos y centrarnos, porque en base a este va a ser cómo nosotros vamos a tomar nuestras operaciones y vamos a tomar nuestro análisis tanto para venta como para compra, ¿ok? Primero, para poderlas identificar necesitamos entender cuál es su estructura y cómo es que se forman. Bien, en este ejemplo nosotros podemos ver más o menos cómo es la estructura de todas nuestras tendencias. Sería un impulso, en este caso sería un ejemplo de una tendencia alcista, ¿ok? Tenemos aquí un impulso que crea un precio que va subiendo. Después hay un retroceso en esta zona de aquí, que podemos ver cómo el precio cae un poco. El precio vuelve a tener un impulso que hace que supere este máximo de aquí, este precio máximo de aquí. A esta zona después se le va a conocer como rupturas, ¿ok? Tenemos que identificar primero estas partes. Así que aquí tenemos otro retroceso y en esta parte del retroceso se vuelve a generar un impulso, ¿ok? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y sería lo mismo con nuestra tendencia bajista, pero en contra, ¿ok? Vamos generando un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso. ¿Ok? Nuestras tendencias son muy similares. La única pequeña diferencia es que en una el precio va subiendo y en la otra el precio pues irá bajando, ¿ok? Vamos a ahora analizar lo que sería un poco más nuestra tendencia, ¿ok? Ya vimos que en estas partes se llaman impulsos y las partes más bajas se llaman retrocesos. Pero ahora, ¿cómo nos podemos referir a estas zonas para poder analizarlo después con un mejor índice de aprobación, ¿ok? Esta parte de aquí nos vamos a referir a ella como el inicio de nuestra tendencia, ¿ok? Podría ser alcista, podría ser bajista o simplemente podría ser un imbalance, ¿ok? O acumulación. Entonces vamos a ver cómo en esta parte de un impulso genera un alto más alto, ¿ok? Genera una zona de un precio elevado. Después se genera un bajo más alto. ¿Por qué? Porque no logra pasar por debajo de esta zona. Muy bien. Entendemos que no rompe con esta parte porque cierra, o más bien porque el impulso que tiene es antes de que llegue a esta zona. ¿Ok? Por eso se le llama retroceso y no es algún tipo de ruptura, sino que es un retroceso para tomar impulso de nuevo. Y en eso se basan nuestras tendencias. Todas las tendencias se basan en eso. Necesitan ese retroceso para poderse impulsar más, para poder subir más o para poder bajar más, ¿ok? Tenemos este impulso de aquí que pues podemos observar cómo pasa por encima de este pico máximo que teníamos, creando así un nuevo máximo más alto. Y después lo mismo, se genera un retroceso en esta zona de aquí, que de igual forma no rompe con mi retroceso anterior ni con mi inicio de mi tendencia. Ok, después de este retroceso el precio siempre tiende a tomar otro impulso. Entonces aquí tenemos un impulso de nuevo que igualmente que en esta parte rompe nuestro precio máximo anterior y genera un nuevo precio máximo, que sería un alto más alto, un precio alto más alto que el anterior, ¿ok? Y después otro retroceso que sería un precio bajo, porque baja el precio, pero no baja por debajo de estas zonas. Estas zonas se mantienen y siguen siendo igual de
quítale hasta donde dice esta zona se mantiene. Estas zonas se mantienen, ¿ok? Entonces, en esta parte volvemos a ver cómo se genera un impulso que rompe con mi precio máximo anterior, creando un alto más alto. Ahora, estas zonas las vamos a poder identificar, o más bien las vamos a poder marcar con los siguientes nombres o simplemente llamándoles en español un alto más alto o un higher high en inglés, ¿ok? Yo recomiendo que sea en inglés si te acomodas, que higher high significa pues alto más alto, ¿ok? Es significa un alto más alto, córtale hasta ahí y ponle. Y puedes utilizarlo como tú te acomodes. También en esta zona de aquí nosotros lo vamos a llamar un lower high, que significaría en español un bajo más alto. Y así se van creando un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto, y esa sería nuestra secuencia que llevaría nuestra tendencia, ¿ok? Ahora pasamos con un aspecto un poquito más técnico que nos va a ayudar a identificar si nuestra tendencia va a seguir, si nuestra tendencia va a romper y va a cambiar de lado o si va a ser un imbalance. Ok, entonces vamos con ese aspecto y sería nuestro primer punto clave para iniciar nuestros análisis al momento de estar buscando operaciones o al momento de estar buscando comprar o vender. Le cortas aquí. Aquí otra vez, aquí. Si me puedo mover por acá, no. Esto moverla por acá, esto por acá, por acá y esto por acá. Okay. Bien, aquí tenemos una tendencia alcista, ¿ok? En esta tendencia alcista podemos ver cómo tenemos nuestro inicio de tendencia, un máximo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto y al final un alto más alto, ¿ok? Esta zona de aquí es el impulso alcista y esta zona de aquí es el retroceso. En este caso, color rojo, ¿ok? Nuestro impulso, nuestro retroceso, nuestro impulso, nuestro retroceso, ¿ok? Teniendo eso claro, teniendo eso en cuenta, ahora vamos a poder identificar el primer término de Smart Money que nosotros vamos al momento de estar analizando nuestra gráfica, vamos a tener en cuenta, ya que este nos va a servir para identificar si nuestra tendencia va a continuar o si definitivamente va a mantener un imbalance o va a cambiar de tendencia, ¿ok? Y este va a ser, aquí lo voy a anotar para que lo puedan ver, BOSS, o por sus siglas en inglés, Break of Structure. Ahí está. Que en español significaría un quiebre de estructura, ¿ok? ¿Y cómo vamos a ver este quiebre de estructura? Pues muy fácil. En esta zona de aquí, donde se rompe, donde tengo mi impulso, un retroceso y de nuevo un impulso que rompe con mi zona de un máximo anterior, se genera un BOSS, porque estoy rompiendo con un impulso y un retroceso, ¿ok? Esto es importante analizar porque nos va a determinar si nuestra tendencia va a continuar o puede que vaya a cambiar, ¿ok? De igual manera tenemos exactamente el mismo ejemplo en esta zona. Tenemos nuestro impulso, aquí, impulso, el precio retrocede y justo cuando el precio sobrepasa con un máximo más alto, la zona del máximo más alto anterior, se crea de nuevo nuestro BOSS. Esto nos quiere decir que nuestra tendencia está continuando, que nuestra tendencia sigue siendo alcista, ¿ok? Y de nuevo aquí
un retroceso, que este retroceso, si se dan cuenta, es muchísimo más grande que los dos anteriores. Está bien, los retrocesos van a seguir siendo retrocesos mientras no sobrepasen estas zonas de los mínimos altos anteriores. Si eso sucede, se conoce como otro término que un poquito más adelante lo vamos a ver para que ahorita no se estén confundiendo tanto, ¿ok? Bien, aquí de nuevo tengo un boss. Después de este retroceso se rompe mi estructura alcista para continuar siendo alcista, ¿ok? Se rompe mi alto más alto, generando un alto más alto que el anterior. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar ahora la que sería la tendencia bajista, que aquí la tengo también. Ok, la tendencia bajista pues no es muy diferente que la alcista, es lo mismo pero un poco en contra, ok. Tenemos ahora un inicio, un bajo más bajo, en este caso sería un lower low, y después tenemos un alto más bajo, ajá, que es lo mismo que acá, nada más que a la inversa, no sobrepasa esta zona y se consideraría un bajo más alto, ¿ok? Un alto más bajo. Después de nuevo vuelve a bajar, un bajo más bajo que el anterior. Y si se dan cuenta, en esta zona ya me generó mi primer ruptura de eh, estructura. Así que lo que ahora vamos a hacer va a ser marcar nuestro voz en esta zona de aquí como una ruptura. ¿Ok? Se genera un alto más bajo, un retroceso y de nuevo ahora se vuelve a formar un impulso que, como lo había dicho, de nuevo se vuelve a generar una ruptura de estructura. ¿Ok? Es muy simple de entender esta parte porque en realidad el boss simplemente es una continuación de nuestra tendencia. Es como darnos cuenta de que el precio se está moviendo en impulsos y en retrocesos y que nuestra tendencia está continuando con esos impulsos y con esos retrocesos, ya sean alcistas o ya sean bajistas, ¿ok? Estos dos ejemplos de aquí es de cómo se maneja una tendencia alcista y una tendencia bajista, ¿ok? En la alcista, cada que se rompe un máximo anterior, se genera nuestro boss. Aquí se rompen por este impulso de aquí, esta zona de máximo, y se genera un boss. Después, esta zona de este máximo tiene su retroceso, su impulso y se genera este boss. Y lo mismo aquí, retroceso, impulso, ruptura, boss, ¿ok? Y aquí es lo mismo pero a lo contra. El precio, en vez de subir, el precio va a bajar. En esta zona baja el precio, impulso, retroceso, sube un poco, impulso, rompe el precio de mínimo anterior y se genera un boss. Sube, baja, boss. Retroceso, impulso, boss. Retroceso, impulso, boss. ¿Ok? Muchas veces no va a marcarse tan así, sino que va a ser muy difícil identificarlos, pero pues también vamos a ver eso en el gráfico en unos momentos. Ahora vamos a pasar a un ejemplo un poco más detallado para que ustedes puedan ver cómo sería eh, antes de pasar al gráfico, ¿ok? En este ejemplo de aquí podemos ver que el precio representa un poquito mejor nuestras formas del mercado, ¿ok? Vamos a tener en cuenta que existen dos partes ahora de nuestro mercado, que va a ser la parte externa y la parte interna. Cada una la voy a marcar de un color para que no se vayan a revolver. La externa va a ser amarilla y la interna va a ser de color azul, ¿ok? Vamos a trabajar primero con la externa. Para identificar mi movimiento, mi tendencia y la estructura de mi mercado externo, primero necesito analizar los picos más máximos y los picos más mínimos. Por ejemplo, en este caso, aquí, este es nuestro inicio de tendencia.
tiene un impulso bajista y se forma un bajo, ¿ok? Un bajo más bajo que el inicio. Después tiene un impulso alcista y se genera pues un alto más bajo, que es lo que podemos apreciar en esta zona de aquí. Un impulso bajista y como rompe con esta zona de aquí, tenemos un bajo más bajo, ¿ok? Después tenemos una tendencia alcista, un impulso alcista en nuestra estructura externa y tenemos un alto más bajo, ¿ok? Y después, continuando con nuestra estructura, impulso bajista y en esta zona de aquí se generaría una ruptura y al mismo tiempo un bajo más bajo. Después un retroceso alcista y un alto más bajo y al final un impulso bajista generándonos un bajo más bajo. Y si ya se dieron cuenta es que en esta zona de aquí se me genera un boss porque rompe con mi mínimo anterior y después de nuevo en esta zona se genera un boss y de nuevo en esta zona se vuelve a generar un boss. Ok, ese sería un análisis de nuestra estructura externa, como los máximos y los mínimos se van generando, y esto también nosotros lo podemos aprovechar para hacer nuestras entradas y al mismo tiempo para identificar puntos de posible interés. Después veremos eso. Ahorita primero necesitamos ahora analizar lo que sería nuestra parte interna, que es de color azul, ¿ok? Aquí lo voy a marcar. Y en esta zona vemos cómo ahora en nuestro retroceso, este que tuvimos aquí, se genera un máximo y ahora un retroceso bajista y un bajo más alto, porque está más alto que esta zona, no rompe, ¿ok? Eso significa que aquí ahora se genera una tendencia alcista. Ahora, aquí igualmente se genera un alto más alto y sí, efectivamente en esta zona tenemos un boss porque se rompe nuestra estructura alcista. Recordemos que al generarse este bajo más alto no nos rompe nuestra estructura bajista externa y sin embargo en estructura interna aquí ya tenemos una tendencia alcista, ¿ok? De nuevo aquí pasa algo diferente. Tenemos un alto más bajo, ¿ok? No logra sobrepasar esta zona. Y eso nos podría indicar que nuestra tendencia está perdiendo fuerza o que nuestra tendencia está a punto de hacer un cambio, ¿ok? Aquí tenemos un retroceso, no lo marqué, perdón. Y aquí tenemos el impulso que nos genera este alto más bajo. No sobrepasa esta zona. Y aquí, en esta parte de aquí es muy importante prestar atención porque siempre vamos a tratar de operar a favor de nuestra tendencia externa. Si nuestra tendencia externa es bajista, hay que procurar siempre tener órdenes de venta o de compra en dado caso de que nuestra estructura externa sea alcista. Pero también nuestra estructura interna puede tener órdenes. Eso no quita que nosotros podamos operar en el momento que nosotros queramos. Y aquí sucede el segundo fenómeno que íbamos a ver. Y es que en esta zona de aquí, en donde se obtuvo nuestro primer bajo más alto, tenemos lo que sería un change of character, ¿ok? Un choch. ¿Y esto qué significa? Lo voy a anotar por acá. Choch. Sus siglas en inglés serían change of character. Y en español significa cambio de caracteres. ¿Y
¿Qué significa esto o cuál es su función? Pues su función es identificar el cambio de tendencia que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, si nos damos cuenta después de este máximo más bajo y de este, ¿cómo poderlo decir? De esta pérdida de fuerza de nuestra tendencia alcista, ahora se genera un bajo más bajo que el anterior, porque en esta zona sí lo rompe. Y no sería un boss. ¿Por qué? Porque ya teníamos una tendencia alcista. O sea, rompe con nuestra tendencia alcista. Si fuera una tendencia bajista sería un boss, pero es una tendencia alcista. Entonces se genera un choch porque rompe con el bajo que inició nuestra tendencia alcista, ¿ok? Choch. Y en esta parte tenemos un retroceso alcista que, como podemos ver, genera un alto más bajo, ¿ok? Y en esta zona específicamente, es cuando nosotros podemos sacar nuestra operación, cuando nosotros podemos entrar al mercado para tener esa liquidez, esa ganancia, ¿ok? Y aquí, ahora sí, como nuestra tendencia ya confirmó haber cambiado de alcista a bajista, en esta zona de impulso y retroceso, ahora sí podemos aplicar nuestro BOS, porque ahora sí es una estructura bajista. En este caso no, en este caso del Choch no, porque simplemente fue un, por así decirlo, en nuestra estructura externa, esto solo fue un impulso, más no fue una ruptura, ¿ok? Por eso se genera nuestro Choch. Ahora, de igual manera, en esta zona, nosotros vemos cómo toma nuestro impulso bajista y de nuevo sucede lo de acá. Se genera un bajo más alto, un alto más alto, un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto, que sería impulso, retroceso e impulso, ¿ok? ¿Cómo aquí sabemos identificar? Pues obviamente aquí está nuestro boss, pero sabiendo lo del choch, ¿cómo sabemos que no rompe con esto, con este máximo de aquí si vemos cómo sí lo rompe? Pues déjenme decirle que en esa zona no vamos a colocar choch, pero ¿por qué? Porque para que coloque choch necesita seguir con esa tendencia. O sea, nuestro precio necesitaría hacer nuestro retroceso y continuar con la tendencia alcista, pero no lo hace. Entonces, no, aquí en esta zona nos lleva choch. Sin embargo, con el mismo ejemplo que hicimos arriba, genera un, ahora en nuestro retroceso rompe esta zona generando un bajo más bajo y un alto más alto, ¿ok? Y ahora sí, aquí, después de este boss en nuestra estructura externa, podemos hallar en esta zona nuestro choch. Y si se dan cuenta estuvo muy cerca. Pero ¿por qué fue así? Fue porque esta tendencia no tuvo tanta fuerza como esta. Esta tendencia tuvo mucha fuerza y esta fue una tendencia muy débil. Sin embargo, nuestra tendencia bajista, que es esta zona, donde nosotros vamos a buscar operaciones, tuvo mucha fuerza. Entonces eso nos va a ayudar al mismo tiempo a nosotros a identificar que necesitamos vender si nuestra estructura externa es bajista o comprar si es alcista. De nuevo se vuelve a generar en esta zona nuestro ejemplo antes visto. Un alto más alto, un bajo más alto y un bajo más alto, ¿ok? Y pues se genera un boss en esta zona de aquí porque pues rompe con mi alto anterior y se genera otro en esta zona de aquí porque rompe de nuevo, ¿ok? Pero ahora, si se dan cuenta en esta zona, no rompe, sino que rebota, ¿ok? Aquí estos ejemplos los vamos a conocer más que nada como resistencias, porque su función es hacer que el precio rebote, es hacer que el precio se vaya un poco para arriba y regrese, ¿ok? En este caso,
no lo marcaríamos, sino que esperaríamos pues nuestra entrada, porque identificándolo vemos que se crea un bajo igual que este, no es más bajo, es igual, pero ahora es un alto más bajo y mucho más bajo. Entonces, en esta zona nosotros buscamos nuestras operaciones, ¿ok? Y ahora pues sí, se rompe nuestro mínimo anterior generando un boss. Ese sería más o menos el análisis de nuestra tendencia tanto externa como interna, y es importante tenerlo en cuenta porque ya sin este nosotros perderíamos mucho el hilo de lo que sería nuestra tendencia, de lo que cómo conformaría nuestra tendencia, y sin ella, sin este análisis previo que nosotros hagamos, no vamos a poder identificar si nuestra tendencia es alcista o es bajista, ¿ok? Vamos a pasar a un ejemplo un poco más práctico en el gráfico, así que vamos a poder identificar un poco más cómo se ve ahora en el gráfico. Aquí tengo un ejemplo un poco claro. Podemos ver cómo traemos una estructura bajista, ok, y se genera aquí nuestro mínimo en esta zona, ok, este sería nuestro mínimo. Bien, ahora vemos cómo, de nuevo, como estábamos viendo en los ejemplos, se genera un impulso alcista y un retroceso. Pero ahora aquí pasa algo que recuerdan que al principio les había dicho que son tres formas de ver el mercado. Esta es la acumulación, o también conocido como imbalance. En estas zonas el precio no se mueve ni para arriba ni para abajo, se mantiene estático. Ajá. ¿Y cómo podemos identificarlo? Crean máximos iguales, mínimos iguales, máximos iguales, mínimos iguales. Ok, estas zonas no son muy recomendables operar porque el mercado es muy volátil, no sabemos si va a subir, no sabemos si va a bajar, no tenemos una dirección clara como lo serían nuestras tendencias. Por ejemplo, aquí retomando este ejemplo, tenemos nuestra tendencia bajista, rompe nuestra zona de acumulación o de imbalance, genera nuestro boss porque genera un bajo más bajo que este. Ok, aquí en esta zona, un impulso alcista y después vuelve a romper en esta zona de aquí y nos genera otro boss. Pero ahora pasa algo diferente, algo que vimos acá arriba, pero aquí se ve un poco más estructurado. ¿Ok? Tenemos nuestro impulso alcista, pero ahora en vez de irse para abajo, rompe y rompe generando un short. ¿Ok? Porque rompe con nuestro máximo en este caso antes de que se generara nuestro boss. Ok, se genera nuestro choche en esta zona y ahora pasamos a tener una tendencia alcista. Y aquí tenemos un boss porque tenemos nuestro máximo, que sería este, nuestro retroceso bajista y nuestro impulso alcista, que sería esta zona de aquí. Y en nuestro impulso alcista se genera un alto más alto. Y así sucesivamente. Vean, en esta zona, por ejemplo, ahora tenemos de nuevo un ejemplo de un imbalance. Dirán, y el precio sí sube y sí vuelve a bajar, pero dentro de estas velas, nosotros no sabemos si va a subir, si va a bajar, nosotros no sabemos qué es lo que pueda pasar dentro de esta zona, porque el precio es muy volátil, no tiene una dirección, no tiene una estructura muy clara. Y aquí pues sí, se genera un boss, porque aunque es un imbalance, pues rompe con nuestra estructura. Y además de que es un imbalance bastante largo, pues cumple con nuestros requerimientos para considerarlo como un boss. Genera en esta zona máximo, máximo, y pues el máximo más notable sería este. Ok, y así es como se podría analizar un poco el mercado haciendo uso del boss y del choch. Son conceptos un poco básicos, pero muy, muy, muy importantes. ¿Por qué?
prácticamente las piezas, la columna vertebral de lo que es todo nuestro análisis y de lo que va a ser todo este concepto y toda esta estrategia de trading. Así, ya con estos dos términos, podemos en la próxima sesión empezar a ver un poco más los términos más avanzados. De igual manera, voy a empezar a subir continuamente más contenido para que ustedes puedan seguir aprendiendo y puedan seguir analizando de la mejor forma posible. Entonces, muchísimas gracias y los veo en el siguiente video.